este mensaje, la asignación y la prioridad de Dios para tu vida. El mensaje se llama la asignación y la prioridad de Dios para tu vida. Bueno, voy a explicar qué es una asignación. Una asignación es una función que se le va a dar a cada persona para que se desempeñe en cierto departamento, en cierto oficio. Amén. Es un encargo. ¿Y qué es una prioridad? Una prioridad, como lo indica la misma palabra, el sufijo que está antes, prio, quiere decir primero. Amén. Algo que tiene que hacerse primero, antes que todas las cosas, que requiere que se haga inmediatamente, no después, y que debe de ser primero, más que todas las cosas. Y hoy vamos a hablar el cargo, la función que Dios tiene para ti, lo cual debes de hacerlo primero, más que otras cosas. Amén. ¿Por qué traigo este tema? Porque hay muchos que están enrumbados en algo que Dios no le mandó a hacer y están perdiendo el tiempo. Están, hermanos, atrasándose bastante. Y como usted sabe que esta es una carrera, es la carrera de la salvación. Y cuando hay una carrera hay diferentes carriles. Carril número 1, carril número 2, carril número 3. Y cada quien va corriendo en un carril en esta carrera. Pero en ese determinado carril, Dios te asigna una función mientras vas por la vida. Amén. Y hay muchas personas que están corriendo en otro carril en el cual Dios no le mandó. Pero tenemos que conocer qué indica y qué significa la palabra propósito. Propósito es el fin por el cual se hace una cosa, o el objetivo por el cual fue creada una cosa, o el motivo por el cual se hace una cosa o fue creada, o el destino por el cual se creó. Amén. Por ejemplo, una silla, ¿para qué se creó la silla? ¿Para qué se inventa la silla? Para sentarse, no para poner bombillos. Subirse y andar poniendo bombillos o encaramarse. No, hermano. Así hay personas que no han entendido para qué Dios lo llamó y están haciendo otras funciones diferentes. Amén. Y por eso es que les cuesta, porque Dios no lo llamó a eso. Amén. Y hoy vamos a ubicarnos, que cada quien esté en el puesto que le corresponde, o si no está, que lo vaya entendiendo a medida que se vaya dando la revelación en su caminar, en su crecimiento en esta carrera. Pero quiero empezar y sentar un precedente bíblico, un fundamento, una base, un cimiento bíblico en el cual nos vamos a parar. Amén. Que va a ser con el Salmo 139. Pueden buscarlo en sus Biblias. Salmo 139, perdón. Salmo 139, versículos 15 y 16. Repito nuevamente, Salmo 139, versículos 15 y 16. Se lee en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en ese nombre, dice la Biblia. Y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios, y se declara también en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la Escritura: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y en lo entretejido, en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, vieron los ojos de Dios. Cuando dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas, sin faltar una de ellas, ninguna le faltó. Pueden sentarse, que el Señor añada bendición a las Sagradas Escrituras. Aquí el personaje que escribió este salmo es el rey David. Amén. Y en el rey David se cumplieron todas las palabras que Dios determinó para él en su plan divino, en su plan de vida. Quiero decirle, antes tengo que hablarle a ustedes que tenemos un Dios ordenado. Y en el cielo Él tiene allá una biblioteca. Amén.
está el libro de la vida en su biblioteca, que es aquellos que son obedientes, aquellos que siguen su plan divino, aquellos que no formaron un Dios a su acomodo ni a su semejanza, aquellos que siguen los caminos de Dios, aquellos que se someten a Dios, que se sujetan de Dios, se sujetan a Dios, amén. Aquellos que aman, que su vida la han dedicado, han renunciado al mundo por seguir los lineamientos establecidos de Dios en su palabra, aquellos que se guían por la constitución celestial que es la palabra, amén. Esos son los que están en el libro de la vida, los obedientes, amén. Y vemos que existe otro libro también, creo que puede estar ahí en Malaquías, me lo confirman, 3:17, que habla del libro de memorias que están anotados los que temen a Dios y honran su nombre. Amén. Si lo pueden buscar por ahí rápido. Amén. Ahí se habla de un libro. Puede pasar. Malaquías, creo que puede estar 3:17 o 3:16 por ahí. ¿Cómo dice? El día en que yo pase por aquí, hermana, para que la lea. Serán para 16. Léalo 16, 17 y 18. Los 3 versículos, hermano, encierran gran revelación. La palabra del Señor. Número 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad. No solo son prosperados, sino que llegaron a Dios y escaparon. Entonces, lo que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que tienen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 18. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sigue. El número 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Amén. En ese libro están escritos, hermano, los que temen a Dios y piensan en su nombre. Amén. Y serán mi especial tesoro en el día en que yo actúe. Y también dice, haré la diferencia entre el justo y el injusto, y entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. ¿Usted cree, hermano, que usted se va a salvar por no servirle al Señor? Vemos que aquí el Señor dice que establece la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará, porque yo honro a los que me honran. Soy galardonador de aquellos que me buscan. Amén. Pero aquí quiero tocar el punto, hermano, nada más, de que hay un libro de memorias. Escriben el libro de memoria. ¿Y quiénes están escritos? Los que temen a Dios y piensan en su nombre, que honran su nombre. Amén. Existe otro libro, ya lo acabamos de leer aquí en Salmo 139, versículo 16. Hablan, y en tu libro, dijo el rey David, no en mi libro, no en mi agenda, sino en la agenda de Dios, en el libro de Dios. Quiero decirte que Dios no está en tu agenda, amén. Tú eres el que estás en la agenda de Dios. Esa es una equivocación. Creer, hermano, voy a meter a Dios en mi agenda. Voy a ver para ver qué voy a hacer. No, hermano, tú tienes que mirar en el libro de Dios, en la agenda de Dios, qué Dios tiene determinado para ti, qué oficio tiene para ti. Amén. Sí captaron, sí entendieron. Ahí lo aclara el rey David, dice, en tu libro, no en mi libro. Amén. Mucha gente tiene a Dios en su libro, en su sabia opinión. No, usted tiene, hermano, que andar en el Espíritu, indagar en el libro de Dios que está escrito para usted. Amén. ¿Qué asignación tiene Dios para usted? ¿Qué plan divino tiene Dios para su vida? Hay gente que está viviendo la vida como a ellos les parezca, amén. Y no la están viviendo conforme al modelo de Dios.
En ese libro solamente estarán los mansos, los obedientes, más nada. Aquellos que, por muy torpe que sean, no se extraviarán del camino. Van a seguir el libro de Dios, el alineamiento de Dios. Amén. Van a estar alineados a la palabra. Pero aquel que es soberbio, aquel que cree que se la sabe toda, aquel que es sabio en su propia opinión, no estará en ese libro, porque va a hacer las cosas como a él le parezca. Mire, cuando dice, en este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará del camino, están hablando de los que son niños obedientes, de los que se sujetan, amén, de aquellos que se dejan llevar, de los mansos, de los llevaderos, de los sumisos, de los rendidos, de los que han decidido renunciar a su propia vida por seguir la vida de Cristo, amén. Entonces, esos hermanos, vemos que estarán en el plan de Dios. Usted en el Espíritu descubrirá en el libro de Dios que tiene asignado para usted. El rey David andaba siempre en el Espíritu y descubrió cuál era el plan de Dios para su vida. Y hasta sin usted descubrirlo, usted nada más tiene que seguir los pasos de Dios y el camino de Dios, no sus caminos, amén. 3 cosas para un ministerio bien lleno de éxito, amén, que lo llevan al éxito, 3 claves. Número 1, Moisés fue uno de los ministerios más fructíferos. ¿Y qué pidió Moisés? Creo que está en Éxodo 34, 33, donde él le pidió presencia de Dios. Le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no iré. Dijo así. Y el Señor le dijo, le concedió su presencia. Está bien, yo te daré mi presencia. Yo estaré contigo y mi presencia te dará descanso. Cuando está la presencia de Dios en un ministerio, hay descanso. Amén. Porque está llevando el yugo, la carga de Dios, que es ligera su carga. Amén. Su yugo es liviano y es ligera su carga. Amén. Cuando Dios es el que te está ayudando a llevar el ministerio. Pero cuando uno lo lleva por uno mismo, eso pesa demasiado. Amén. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, para que allá hay descanso para vuestras almas, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que le es una bendición al hombre llevar el yugo. En Lamentaciones lo dice, desde temprano, desde joven. Amén. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar muchos males. Vas a caminar con el yugo, con la carga de Dios. Y este es una bendición. Andar con el yugo de Dios, porque su carga es ligera y su yugo fácil de llevar. Salmo 40 decía el rey David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y dice que los que aman a Dios en 1 de Juan, los mandamientos no son una carga, no son gravosos, no pesan tanto para el que ama a Dios. Amén. Vemos, hermano, que aquí en este libro, David descubrió todo lo que Dios tenía para él, pero quiero darle, hermano, una clave. Muchas veces, si tú no sabes que está en ese libro, yo no lo sabía, se lo digo aquí sinceramente. Algunas cosas sí me han sido reveladas por códigos y visiones que Él me ha dado, y por esa visión me guío. Porque la vida de uno es como varios escenarios, escenas, donde se corre una cortina del tiempo y tú sabes lo que vas a hacer, te muestra lo que vas a interpretar en ese escenario cercano. Después, cuando ya has terminado esa etapa, que has trabajado en ese escenario, si andas en el Espíritu, Dios te corre la otra cortina y ves lo siguiente que tienes que hacer. Pero Dios no te lo va a mostrar todo enseguida. Llegas al segundo escenario de la vida. Cuando ya has hecho todo, que has terminado, Dios te sigue corriendo velos y velos y te sigue mostrando qué tienes que hacer. En mi caso, yo he actuado, hermano, por la obediencia. Yo no he pensado voy a llegar allá, voy a hacer esto, se lo digo sinceramente, sino he actuado empujado por Dios. Siendo obediente, guiado, sigo sus pasos y cuando voy a ver estoy en un escenario que yo jamás me imaginé. Y es ahí donde Dios me quiere llevar porque me dejé llevar. Amén. Los que no saben a dónde Dios los va a llevar tienen que dejarse guiar por Dios. Amén. Y cuando vienes a ver, estás en el lugar que Dios quiere que estés porque fuiste manso y humilde, llevadero y te dejaste llevar. Pero la persona que es terca, me parece que es esto,
y Dios lo quiere llevar y se ponen a forcejear con Dios, no van a llegar al escenario donde Dios quiera que esté. Amén. Y aquí vemos un plan de vida en este libro. Dice el rey David, en tu libro estaban escritas todas las cosas que yo iba a hacer sin faltar una de ellas. Y vemos que Dios lo conoce todo. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Cuando dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, que Dios todo lo sabe. ¿A dónde te esconderás de la presencia de Dios? Si subes a las nubes, allá estará Dios. No hay sitio donde te puedas esconder. Si te vas a lo profundo del mar, allá enviará la serpiente. Si te metes debajo de la tierra, y te alcanzará donde sea. ¿A dónde me escaparé de tu presencia? Dice, no fue, dice, oculto para mí mi cuerpo. O sea, el cuerpo de nosotros estaba descubierto para Dios, no fue encubierto. Encubierto es el escondido, que me voy a esconder de Dios, me voy a encubrir, a esconder, no. Dice el rey David, no fue encubierto, no fue escondido. En otras palabras, no fue escondido de ti mi cuerpo. Bien que en lo entretejido fui formado. En lo oculto fui formado, en una cámara oculta. Para hacer relaciones, eso no es a la vista de las demás personas, eso es oculto, amén. Dice, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, en lo más escondido, dice el rey David, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Dios tiene un plan con cada persona. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, ese plan divino que era para el rey David nada más. Pero Dios tiene en su libro un plan divino para el pastor David. Tiene un plan divino para el pastor Emilio y para todos los que están aquí. El plan mío no es igual al tuyo. Todos los planes son diferentes, son planes de vida, son asignación. Hoy te vengo a hablar de asignación, de función, y hoy te vengo a hablar de la prioridad que Dios tiene para tu vida, que tienes que estar en el Espíritu para entenderlo. Amén. ¿Y por qué todo eso se cumplió en David? Porque David fue obediente. David era conforme al corazón de Dios y se dejó llevar por Dios. Amén. Entonces, 5 preguntas existenciales que tenemos que responderlas. Porque si no la conocemos, hermano, vamos a estar confundidos, no sabemos hacia dónde vamos. Pregunta número 1. ¿De dónde vengo? Génesis 1, 26, 27 nos habla, hermano, de que dijo Dios, hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban los 3 ahí. Nosotros somos imagen del Espíritu Santo, del Señor Jesús y del Padre. Cuando dice del Señor Jesús, somos imagen en el Espíritu. Dice Primera de Corintios 6:17, que aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. O sea, te formas la imagen de Cristo. Gálatas 2:20 dice que ya no vives tú, sino Cristo es el que vive en ti. Y la vida que vives en esta carne, en este cuerpo, la vives en la fe del Hijo de Dios, quien te amó y se entregó por nosotros. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vemos que aquí, este es Génesis 1, 26, 27, pero en Génesis capítulo 2, en otro capítulo diferente, Génesis 2, 7, dijo Dios, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Amén. Una cosa es formación y otra es creación. Aquí en Génesis 1, 27 es creación, Dios creando en el espíritu al hombre. Y en Génesis 2:7 es Dios formando, fabricando al hombre del polvo de la tierra. Pero vemos que lo que fue formado del polvo de la tierra tiene que regresar al polvo de la tierra. Lo que es de la carne, nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. Amén. Y nosotros, el origen de nosotros es de la patria celestial. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos a nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que ¿dónde tú veniste? ¿Dónde es tu origen? Tu origen en el Espíritu fue que vino del cielo.
Y de tu cuerpo, ¿cuál es tu origen? De la tierra. Pero sabemos, hermano, que el hombre va a volver a la tierra, a todos nos va a comer el gusano. Todos nos vamos a envejecer, todos vamos a regresar al polvo, del polvo eres y al polvo volverás. Aunque luches contra la vejez, no la podrás vencer. Aunque luches contra el tiempo, no lo podrás vencer. Amén. Y hay gente que da culto a su cuerpo, a su carne, más que a su espíritu. Hacen una inversión en su cuerpo y se olvidan de su espíritu. Amén. Ese espíritu necesita alimentarse porque el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo, citó Deuteronomio 8. Amén. Y vemos que ese espíritu necesita un alimento espiritual que es la palabra de Dios, que es la fuente de vida que suple todas nuestras necesidades en el cuerpo, alma, mente, voluntad y emociones. La palabra nos suple todo y con las palabras estamos completos. Amén. Y es la posesión más grande que tenemos, la palabra de Dios. Y vemos, hermano, que el origen del hombre, de donde vino, fue de allá arriba. Dios formó al hombre y el hombre era un ser inanimado, no tenía vida, no se movía para nada, un ser parapléjico ahí. Dios tuvo que soplar aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, amén. Un alma viviente, de ahí sale el alma. El tercer resultante, la combinación del cuerpo con el espíritu. Ahí fue donde aparece el alma en el escenario, amén. Y vemos que dice Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra como era, de donde salió, del origen. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Eclesiastés 12:7, y el espíritu vuelva, regrese al origen de donde salió. Amén. Regrese al dador que lo dio. Cuando Dios sopla aliento de vida, Dios sopló dentro de él. Dios es el Padre de todos los espíritus. Ya tiene resuelta la primera pregunta. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos de Dios y salimos dentro de Dios, de la esencia de Dios, del mismo espíritu de Dios. Cuando usted sopla, usted no sopla de los lados, usted sopla del mismo vientre de usted, dentro de usted, no de otra parte. Dios sopló dentro, y sopló aliento de vida. Amén. Ya tenemos claro cuál es nuestro origen. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Quién soy? Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas. Amén. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó antes de la fundación del mundo. Ya Dios, volvemos al libro del propósito, ya Dios sabía qué tipo de obra era la que tú venías a hacer en esta tierra. Amén. Esto arroja revelación. Dice que somos hechuras suyas, somos hechos por Dios. Amén. Somos hechuras suyas, creados. ¿Para qué nos creó? Para que usted ande en buenas obras. Amén. El objetivo por el cual tú estás en esta tierra no es para que seas un malhechor, no es para que seas prostituta, sino no es para que andes en fornicación, en adulterio, es para que andes en buenas obras, las cuales Dios predestinó antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Amén. En ese libro estaban escritas. Amén. ¿Quién soy? Soy hechura de Dios para que ande en buenas obras. Y Romanos 8:37, en Cristo Jesús somos más y más que vencedores. Y Primera de Pedro 2:9 dice, porque vosotros sois, Primera de Pedro 2:9, porque vosotros sois linaje escogido. Un linaje que es una descendencia. ¿Qué descendencia somos? Somos descendencia de reyes y sacerdotes, como escrito está en Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6, y de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual nos amó, nos limpió con su sangre, nos santificó y nos ha hecho lo que te va a hacer, sino ya te ha hecho. Cuando tú te dejas limpiar y purificar con la sangre de Jesús, inmediatamente pasas automáticamente a ser rey, pasas a ser sacerdote para gloria de Dios, no para la gloria del mundo, sino para darle gloria a Dios por medio de las obras que tú hagas. Tú reflejas la luz de Cristo. Amén. Dice, porque vosotros sois linaje,
pero un linaje no cualquiera, sino un linaje escogido. Eres un linaje especial, eres un pueblo especial, diferente a los demás pueblos, diferente a los gentiles, diferente a los inconversos. No para que tus hijos y tú participen en carnavales porque el colegio te lo pida y es una nota que le pidieron a tus hijos, tienes que disfrazarlo y tú tienes que decir, no, voy a apoyar a mis hijos. Por eso voy a disfrazarlo. Lo que me está pidiendo el colegio lo voy a hacer. No, 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 no. Recuerda que tú eres diferente a los demás pueblos, tú eres un pueblo especial, que Dios te llamó para que fueses diferente a los demás pueblos. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un linaje escogido. Te escogieron, amén. Porque vosotros sois linaje escogido. Y esto siempre se debe de predicar, porque hay veces que el pueblo cae en tradición. Y mucha gente ha caído en carnavales últimamente, disfrazando a sus hijos en vez de enseñarles a defender la fe. No estamos en persecución todavía y muchas personas cayendo en esas cosas. Usted sabe, carnaval significa carne al dios Baal, a Baal. Amén. Y se rinde culto al dios Momo, a Satanás. Y a veces se elige una reina y las hijas, los padres se alegran que mi hija, por ser bonita, fue destinada como candidata para que fuese reina del carnaval en el colegio. No sabe que pasa a ser esposa de Satanás. Todas las que eligen como reina pasa a ser esposa del dios Momo. Amén. Y entonces por eso dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Usted no es para que se ande mezclando en esas cosas, ni en Halloween, ni en las cuestiones de la Navidad tampoco. Usted es un pueblo adquirido por Dios, porque dice, este pueblo tiene su cultura, usted pertenece al reino de Dios, un reino santo, un sacerdocio santo. Usted fue trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo amado, al reino de Dios, y ese reino tiene una cultura. Ese reino, hermano, tiene una constitución que es la Biblia. Ese reino tiene un lenguaje, usted debe de hablar como cristiano, amén. Y vemos que muchas veces se venden al mejor postor, no está la persecución y se entregan ellos mismos. Algunos andan en la fiesta de la chinita, ay, que voy a ver las luces, voy a ver a mis hijos que se entretengan. Usted no sabe, hermano, que anteriormente todas esas fiestas las celebraban con fuego, con candelas y todo. Pasaban a sus hijos por el fuego, al dios Baal. Ahora no, todo se ha modernizado, ya no va a ser candela, sino las lucecitas. Eso representa tipología del fuego, de la candela. Le rinden homenaje a la reina del cielo, a la Virgen. Y vemos que esa es una potestad fuerte. Y el mismo pueblo, intercesores también. Hay que tener cuidado a quién usted pone de intercesor, porque Dios no los escucha. A veces se le enferma un hijo, empiezan a clamar, si tú, hermano, lo disfrazaste, amén. Y estás, hermano, perdiendo autoridad, abriste derecho legal. Y vemos, hermano, que el diablo se ha modernizado. Van a las ferias también, que voy a ver la feria, usted no debe de estar en ese sitio. Usted es un linaje escogido, usted no es como los demás pueblos, usted es un linaje escogido, lo escogieron, un linaje escogido. Usted es, hermano, habla que usted es un real sacerdocio, pertenece a la realeza. Cuando hablan de realeza es que es de un linaje de reyes y sacerdotes. Usted tiene una estirpe, usted, hermano, Dios le ha dado una gracia especial, usted no es cualquier cosa, amén. Usted es un real sacerdocio, viene de la realeza de nobles, de reyes y sacerdotes. Usted es una nación santa, apartada, consagrada, separada para Dios. ¿Para qué Dios te escogió? Ahora sí voy a la pregunta. ¿Para qué estoy en esta tierra? Y dice aquí, para anunciar las virtudes de la gloria, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y los trasladó a la luz admirable. Amén. Los pasó a la luz admirable. Usted no tiene que andar en esa oscuridad, aunque eso esté lleno de luces, que le hagan la iluminación a la Virgen y haya muchas luces, pero usted está en oscuridad. Amén. Y recuerde que usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, como lo dice Colosenses 1, 12 al 14, con gracia
dice, con gozo, dando gracias a Dios, que nos hizo aptos, competentes para la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, de la autoridad de las tinieblas. Potestad significa autoridad. Que el enemigo tenía autoridad sobre ti cuando tú estabas en tiniebla, como lo dice Efesios 2:2. Dice que vosotros, Satanás, la potestad es autoridad de los aires, la cual opera sobre los hijos de la desobediencia. Aquel que anda en desobediencia, Satanás tiene autoridad, tiene potestad, tiene dominio, tiene señorío sobre él. Amén. Y aquí habla que Dios nos libró de la potestad. Ya Dios te libró, hermano. Cuando dice nos libró y te trasladó, es que pasaste a otra jurisdicción. Y como pasaste a una jurisdicción de luz, ya las tinieblas no tienen arte ni parte sobre tu vida. Ya pasaste a otra jurisdicción, pero si tú mismo dejas la jurisdicción de la luz admirable y te pasas nuevamente, trasciendes nuevamente, retrocedes a la potestad de las tinieblas, Él va a tener toda autoridad sobre ti. Entonces comprendan, entiendan que dice que nos ha librado, ya te libró de la potestad del poder de las tinieblas y te ha trasladado al reino, y nos trasladó al reino del Hijo amado, a un reino, al reino de Cristo, al reino de Dios, al reino de los cielos. Fuiste trasladado. Tú perteneces a otro reino y por lo tanto tú debes de comportarte como ese reino. Debes de tener la cultura de ese reino, el lenguaje de ese reino, el estilo de vida de ese reino. Amén. Y guiarte por la constitución de ese reino. Entonces, ¿quién soy? Soy un linaje escogido, soy un real sacerdocio, soy una nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Tú tienes que anunciar las virtudes de Cristo y felicito nada más a los que salieron a evangelizar el día viernes, a ellos nada más los felicito. Amén. ¿Por qué? Porque comprendieron que Dios los sacó de la potestad de las tinieblas, lo libró. Amén. Y que son nación santa. ¿Para qué son? Pueblo, dice, son nación santa, pueblo adquirido, o sea, Dios te adquirió. ¿Para qué te adquirió? No para que estés sentado en una silla solamente, sino para que salgas a anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Cristo. De las tinieblas nos libró y nos trasladó a la luz admirable, a un reino, a otro reino. Tú tienes que anunciar las virtudes de ese reino. Amén. Y el mensaje de Cristo era el reino de Dios. Predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted tiene que salir a predicar el mensaje del reino. El mensaje del reino implica perdón, implica arrepentimiento, salvación, buenas nuevas, buenas noticias, soteria, que quiere decir liberación, preservación, liberación, prosperidad, paz. Lo contrario a agregarle la E cambia totalmente. Eso lo usan los brujos, la esotería. Poniéndole la E es esotería. ¿Qué es esotería? Es lo oculto. Satanás todo lo tiene oculto. Amén. El engañador. Pero poniéndole, quitándole, es una palabra griega, quitándole la E y dejándole esoteria, quiere decir preservación, vida, libertad, liberación, salvación, paz, prosperidad. Usted tiene que, por eso es que son buenas nuevas, el evangelio, buenas noticias. Y usted tiene que darle gloria a ese rey, predicar a Cristo Jesús. Así usted vence a Satanás, vence al diablo, como escrito está, hermano, en Apocalipsis 12:11, que hemos vencido al maligno, al acusador de nuestros hermanos, a Satanás le hemos vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero que nos limpió y por medio de la palabra del testimonio del Señor Jesucristo, de Cristo. Amén. Tenemos que salir a predicar a Cristo, así que pueblo despierte, porque si Dios lo llamó y lo trasladó del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, lo adquirió, hizo un linaje escogido, hizo un real sacerdocio, hizo una nación santa de usted,
hizo un pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eres un pueblo adquirido por Dios? Para que salgas a evangelizar, para que salgas a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias de aquel que os llamó de las tinieblas al reino, a la luz admirable. Pasaste a una luz admirable. Amén. Tercera pregunta. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Bueno, ya lo respondimos también. En primera de Pedro 2:9, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. ¿Cuál es mi potencial? Usted tiene que saber qué potencial Dios le dio. Cuarta pregunta. Lo podemos encontrar en Efesios 3:20. Dice que porque poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos y entendemos. Aquí viene, según el potencial, el poder que está en mí. ¿Cuál es ese poder? Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece y en ese potencial de estando dentro de Él, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Con Cristo estamos completos, que es, dice Colosenses, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nada nos falta en Cristo Jesús, en Él estamos completos. Amén. Ese es el poder más grande que puede tener un ser humano, tener a Cristo adentro. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17, que el que se una a Cristo, un espíritu es con Cristo. Amén. Se une a Cristo. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, y vosotros sois las ramas, los pámpanos. Pámpanos es rama. Cristo se hace llamar como vid, una vid, hermano, tiene tallo, tiene raíz. Amén. Y nosotros somos ramas injertadas en esa vid. La misma esencia, la misma sustancia, la misma vida que está en el tallo, también está en la rama. Pero cuando estamos injertados verdaderamente, pegados en Cristo, que somos uno en Cristo, que ya no vivimos nosotros, decidimos renunciar a nuestra propia vida, amén, con Cristo y crucificarse, amén, en la muerte, amén. Crucificar al mundo. Cuando tú te crucificas con Cristo, le dices adiós al mundo, como le dijo Pablo, no tengo nada por qué gloriarme, sino nada más en la cruz, porque en el mundo es crucificado para mí, le pone una cruz al mundo y yo para el mundo. El mundo y yo, nada que ver, amén, nada que ver. Y en la cruz del Calvario, esta carne fue crucificada, mi pasión, mi deseo, mis ganas, mis deseos ardientes fueron crucificados en la cruz del Calvario. Ese es puñal para la carne, matar a la carne, espada para la carne, amén. La cruz del Calvario, amén. Dice, en la cruz del Calvario fueron crucificadas mis pasiones y mis deseos, lo que yo quería hacer. Mis pasiones desordenadas, lo que se desboca, lo que no tiene límite y hace locura, amén. Dice, en la cruz del Calvario fueron crucificadas mis pasiones y mis deseos. Y lo une a Gálatas diciendo, después Gálatas 2:20. Todo eso está en Gálatas, amén. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. La vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en la cruz está nuestro éxito. Morir para tener la vida de Cristo en nosotros. Cuando tú tienes la vida de Cristo en ti, tienes éxito. Te van a seguir. Dice, Cristo está en él y yo sigo a ese hombre porque ese hombre tiene a Cristo. Él se le ve a Cristo y sin tú predicar, sin tú decir una palabra, hermano, la gente te va a buscar. Yo recuerdo que hace tiempo me fue buscando un adolescente que estudió con mi hijo. En ese tiempo ese adolescente podía tener 20 años. Tocan y yo abro. Y él me dice, señor Carlos, vengo aquí porque quiero convertirme a Cristo y que usted me lleve a su iglesia. Porque yo lo conozco a usted, yo venía a hacer tarea aquí y desde pequeñito yo lo conozco a usted y usted nunca ha dado mal testimonio del evangelio ni nada y ha vivido la palabra y quiero convertirme a Cristo y que usted me guíe. Entonces, mire, no le prediqué ni una palabra, no le dije nada, él mismo, o sea, te van a buscar, hermano, allá mismo. Usted el testimonio tiene que cuidarlo. El testimonio es lo que más vale de toda persona, amén. Por eso hay que
Tener en cuenta lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Cuídese de no hacer locura. Cuídese de no, hermano, como dicen, y que una cana al aire, lanzar una cana al aire. Hermano, hacer locura. Cuídese de ser un caballo viejo y desbocarse por ahí por el barranco, amén. Cuídese de las locuras, ponga freno a las locuras, amén. Porque después no van a creer en ti. Dicen, puedes predicar bien bonito después que hiciste una locura, pero no me convences. No me convence. Quiero decirle, y cuiden esto, que la confianza tarda para hacerse en una relación. Para tú confiar en una persona, tú confiarás, hermano, en una semana que la conoces. Jamás, hermano, ni yo tampoco, ni 6 meses tampoco. Pero ya cuando pasan 5 años, tú dices, me ha dado testimonio. Lo he visto que ha pasado tales pruebas, he hecho esto. Y hasta en los secretos, que yo nada más era el que lo estaba mirando y él creía que nadie lo estaba viendo, pero él se portó bien. Tuvo temor de Dios. Y se gana tu confianza. Construyó mucho tiempo una confianza. Guardó su testimonio. Pero en un día, hermano, una mosca muerta entra a él. Decide soltar una cana por ahí el aire. Decide hacer una locura, una broma bien pesada por ahí. Y de repente, hermano, por eso cuidémonos cómo hablamos. Amén. Aquí nos estudian los que están allá, las palabras que decimos. Usted tiene que hablar como cristiano aquí y esto se respeta. Amén. Las palabras soeces, las palabras, hermano, obscenas, usted tiene que dejarla a un lado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, salvo la de mutua edificación. Si nada más por decirle a una palabra, a una persona necia, fatuo, quedas expuesto. Eres reo del infierno, expuesto al infierno ardiente. ¿Qué tal con otras palabras semejantes que tú le hayas decidido? Fatuo es bobo, tonto. Amén. Entonces, tenemos que cuidarnos, porque por cada palabra ociosa tenemos que dar cuenta. Y usted tiene que cuidar el testimonio, hermano. Mire cómo se destruye la confianza. Hay personas que han durado 20 años hasta con sus mismos hijos. Dice, yo admiro a papi, yo admiro a mami. De verdad que son unas personas, o sea, íntegras, cabales. Hasta un día, hermano, que a ese edificio le meten que lo construyeron por muchos años y tiene muchos años. Así es la confianza, le meten tacos de dinamita y explosivos. Se viene a tierra y en unos segundos cae en pedazos. Así es cuando una persona te decepciona. Amén. Tenemos que cuidar eso, porque después para que tú vuelvas a recuperar, o sea, la confianza, que la tengan en ti, tiene que pasar al doble. Amén. No digo que no se recobre, sí, pero sin embargo a veces la persona queda a golpe y cuida, a veces. O tal vez, si en 5 años armaste que te creyeran en ti bastante, quizás tiene que pasar 10 años después para que vuelvan a tomar la confianza. Cuide su testimonio, que es lo que más vale. Aquí el sabio Salomón lo dijo, las moscas muertas hacen dar mal olor, hacen que hieda un perfume, que alguien que tenga unción bastante. La unción está tipificada con un perfume, con un aroma, porque la unción de Satanás es azufre, es formol, olores fétidos, nauseabundos, pero los olores de vida que tenemos nosotros, amén, a través de la palabra que nos da, es olor fragante, fragancia de Cristo, grato olor, un perfume, un aroma, amén. Cuide ese aroma y no deje que una mosca muerta, hermano, por una locura que usted haga, entre en su envase, en su depósito y logre manchar el testimonio, hermano. Y ya después muchos no crean en usted, amén. ¿Cuál es mi potencial? Mi potencial es el poder. Bueno, ¿qué es potencial? Vamos a ver, o sea, ¿qué significa la palabra potencial? Son las capacidades que tiene una persona para desempeñar algo, amén, que es apto, apropiado, audaz.
Y es el poder inherente, intrínseco, interno, que está en la persona, que está por dentro. Tiene un potencial bien enorme. Amén. Ese potencial va equipado con sabiduría, con dones, con talentos, con carisma, con gracia, con muchas cosas que Dios te equipa en ese potencial para que desarrolles cierta función que Dios te ha puesto aquí en esta tierra, que la ejecutes, que la hagas. Tú estás completo, amén. Nada te falta para desarrollar aquello que Dios te llamó. No te hace falta nada, todo está en ti. ¿Y por qué no lo he logrado? Porque tienes que desarrollarlo. El potencial, hermano, Satanás le ha castrado el potencial y se lo ha apagado. Pero no se ha ido, está dormido. En muchos el potencial ya lo tuvieron, pero se adormecieron. Otros ni lo han explotado, está virgen su potencial. Totalmente. ¿Y cómo voy a lograr eso? Desarrolla tu potencial, desarróllalo. Y te vas a quedar asombrado de cosas que tú creías que no tenías, pero la tenías. ¿Cuánto nos ha pasado así? A mí me ha pasado así. A veces he actuado con una sabiduría tremenda y yo, Dios mío, ¿y dónde estaba eso? A veces soluciono problemas y ¿dónde estaba eso? Amén. Si no es que está el potencial despierta, inmediatamente soluciona todo. Estaba dentro de ti. Amén. Entonces tenemos que despertar ese potencial tiene que ser despertado, tiene que ser evolucionado, ese potencial tiene que ser desarrollado, tiene que crecer, amén. ¿Y cómo crece? En medio de la práctica y de la comunión con Dios, de la intimidad con el Espíritu Santo, ese potencial entra en actividad y se acelera inmediatamente, amén. La comunión con Dios. Ahora, ¿para dónde voy? Quinta pregunta existencial, ¿para dónde voy? ¿Para dónde vamos? Vamos para la Nueva Jerusalén, con Cristo. Amén. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo en persona estará con ellos como su Dios. Lo más hermoso, lo más bonito al final de esta carrera. Toda lengua será enjugada, toda lágrima será limpiada, amén. Y no habrá memoria de las cosas que te hicieron doler aquí en esta tierra, amén. Dice que no tendrás necesidad de en el ven allá, porque el mismo Señor será tu luz, amén. Allá no pagarán los servicios eléctricos, ni tampoco la luna, ni el sol existirá, porque el Señor será tu luz. Entonces, el destino de nosotros es estar con nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Vemos, hermano, que dice que ninguna cosa. Vi entonces la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada, y ahí no entrará nadie inmundo, ni el que hace abominación, no entrarán los brujos, dice ahí, los que practican brujería, los hechiceros, los borrachos, tengo que decirlo, hermano, amén, los hechiceros no entrarán, ni los afeminados entrarán, amén, ni los que se echan con varones entrarán ahí, ni los mentirosos. Estaba viendo, hermanos, y creía que iban a dejar pasar la mentira. Y ahí lo dicen, hermanos. Ni los mentirosos tampoco. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Diga la verdad aunque le cueste, hermano. Porque ese que tú quieres quedar bien con él no te va a dar la salvación. Más importante es Dios que te va a dar la salvación que esa persona. Yo hay veces que he echado mentira, hermano, y he tenido que retractarme, se lo digo, amén. Porque me entra un temor y un miedo inmediatamente. Claro, en 2 ocasiones me pasó. Y ya lo he contado varias veces aquí, que estaba trabajando hace como 20 años. Y de repente un carro le llegó a la isla, que yo estaba de bombero, y la averió toda. Luego pasó como un mes, la señora se descuidó, la gerente. Y después ella quería que el seguro le pagara. Y como yo era el que estaba en esa isla, pero cuando chocaron yo no estaba ahí ni siquiera. Eso fue de día. Y yo tenía turno en la madrugada, yo amanecía allá.
Y ella, dígale al señor Carlos, mandó a decir con mi jefe inmediato, que cuando venga el seguro que le diga que ese choque fue en 3 días que chocaron esa isla. Que tiene que decir así porque si no, no me pagan, no se hace responsable el seguro. Y yo le dije, dígale a la señora Doris que yo no voy a decir mentiras. Que si yo estoy aquí, tengo que decir la verdad. Ay, señor Carlos, lo va a votar, es una orden de ella, de la gerente, de la dueña de la bomba. Yo le dije, no me interesa, le dije así. Si me vota, el Señor me dará otro oficio mejor. Pero yo prefiero mejor seguir, hermano, en obediencia con Dios que perder mi vida eterna. Se lo digo así, sí, dígaselo, las mismas palabras. Vino él y se lo dijo. ¿Usted se cree que la señora me reclamó? No, más bien ella tuvo vergüenza conmigo. Cuando me veía que iba saliendo así, iba en el carro, me miraba y bajaba la cabeza y se iba. Y después le surgió una situación que le secuestraron una amiga de ella, que tenía mucho dinero y me mandó a pedir oración. Yo sé que usted no dice mentira, que usted es una persona cabal, lo hemos probado, para que esté orando, para que los secuestradores, o sea, para que ella sea liberada. Y después otra vez partí un jarrón hace 25 años y le eché las culpas a mis hijos porque sabía que si, quizás se iba a encender el escenario, hermano, iba a haber un incendio, porque mi esposa lo había hecho con tanto amor y cariño, era un pedido que tenía que entregar y ya lo tenía listo y bregó haciéndolo, hermano, y lo decoró. Cuando yo iba por ahí, iba caminando rápido y tropiezo el jarrón y que ha hecho pedazos. Yo, Dios mío, y me pregunta mi esposa toda encendida, Carlos, ¿quién partió ese jarrón? Y yo le dije, seguro que fueron los muchachos que estaban por ahí, le eché la culpa a mis hijos, hermano. Y después el Espíritu Santo me redarguía, hermano, y me sentía lo más vil. Yo era maestro de la palabra en resurrección. Y yo, o sea, mi misma conciencia, hermano, me condenaba. Me decía, tú siendo maestro de la palabra, que enseñas que no se debe decir mentira. Y el Espíritu Santo me redarguía también. ¿Cómo es posible que vayas a decir que son los muchachos, le van a dar una pela porque estás creando otros, dijiste una mentira, pero detrás de esa mentira van otras cosas más? Mire, quiero enseñarle algo, que cuando usted dice una mentira, esa mentira no es una sola mentira, porque después alguien dice, pero yo lo vi al que estaba por ahí cuando... Y entonces le van a preguntar, mira, fulano dijo que tú estabas por... Sí, pero yo en esos momentos regresé a buscar una cosa y me fui. 2 mentiras hecho. ¿Y para dónde te fuiste? No, me fui para allá, para la tienda del señor Pedro. Van a preguntarle al señor Pedro, aquí estuvo fulano de tal. No, él no estuvo, no. Yo atendí a varios y no lo vi por aquí. Y le preguntan al que echó mentira, el señor Pedro dijo que tú no estabas allá. No, sino que él no se dio cuenta, él estaba pasando un punto y estaba entretenido. Y después, y ahí sigue, y de una mentira, hermano, se forman 500 mentiras, hermano. Defendiendo la mentira se va enredando hasta que cae, hermano. Y se enreda, amén, y muere en la mentira. Yo vine y el Espíritu Santo empezó a redarguirme y me sentía mal, hermano. Me sentía bien vil, sentía una tristeza de mí mismo y se lo dije a mi esposa. Le dije, me puse los pantalones bien puestos, hermano. Y le dije, María, te voy a decir algo. Sí, dime, Carlos. Yo fui el que te partí ese jarrón. Tú que predicas, tú que dices que no se debe de decir mentiras. Yo le dije, mira, yo me hubiera quedado callado y tú jamás lo hubieras sabido, pero Dios sí lo sabe y me interesa más Dios que tú. Me interesa quedar mejor con Dios, le dije así. Ni siquiera tengo los pantalones bien puestos, hermano, para decir que yo fui. Amén. Entonces, hermano, dice que no entrarán los mentirosos allá en la Nueva Jerusalén. Y qué hermoso y bonito que dice que Dios estará contigo. Él será tu Dios y tú serás hijo de Dios verdaderamente. Amén. Y ese es el final, ese es el destino hacia dónde vamos. Amén. Así que prepárese porque la palabra de Dios dice, el que esté limpio, límpiese más. Ay, que yo voy a ayunar para que el Señor me limpie. No, hermano. Dice que tú mismo tienes que limpiarte. Amén. El que esté limpio no dice que Dios lo limpiará más. No. El que esté limpio, límpiese más. Te dejaron la sangre de Jesús. Ezequiel 24:13 dice, puesto que yo te limpié, Dios nos limpia, y tú no te limpiaste, en tu inmunda lujuria padecerás hasta que yo sacie en mi ira, mi juicio sobre ti. Amén.
O sea, Dios nos demanda que nosotros tenemos que limpiar. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa hay vasos de honra y otros de viles. Amén. Unos son para usos viles y otros para uso de honra. Amén. Aquí somos un vaso y yo soy el que estoy sirviendo a través del líquido de la palabra que está entrando en mí. Yo estoy sirviendo, que es un ministro, alguien que sirve a la mesa. ¿Qué es más importante, ustedes o yo? Ustedes son más importantes. Más importante es el que le está sirviendo la comida que el que está sirviendo. Amén. Como los meseros que llegan, ellos van pero las otras personas, o sea, se ven más importantes los que llegan. Amén. Entonces un ministro es uno que sirve a la mesa. Aquí le estoy sirviendo a la mesa. Pero si yo en mi utensilio, yo soy un utensilio aquí, soy una jarra, soy un vaso. Si mi utensilio está sucio, todo lo que salga por mi boca, ustedes se van a impregnar. Salvo aquel que tenga las defensas altas, son los que se van a escapar. Amén. Que no le va a hacer. Pero los que tengan las defensas bajas, inmediatamente le voy a dar de mi espíritu y se van a impregnar. Amén. Si yo estoy limpio, doy de lo limpio. Y si yo estoy sucio, doy de lo sucio. Nadie puede dar de lo que no tiene. Dice, da de gracia lo que ya ha recibido, lo que de gracia, pero si ha recibido inmundicia, te has contaminado. Usted puede agarrar el jarrón más hermoso, más bonito y el plato más limpio, pero si el plato está sucio, lleno de gusanos y la jarra, y sirve el jugo que más le gusta a usted en esa jarra, hermano, vamos a suponer que los demás no lo vean. Porque a veces la persona se contamina ocultamente, en cámaras secretas, a veces anda en fornicación y se para en un púlpito. A veces dice mentira y se para en un púlpito. Viene contaminado y sucio. Cuando va a servir a la mesa, esa comida contamina a los demás y se vuelve la congregación mentirosa. ¿Amén? Le hace una transferencia. Por eso es que hay personas que a veces se comieron un alimento por la calle y no supieron cómo lo hicieron. Una rata caminó por los alimentos, hubo excremento de rata, cucarachas y todo. Y él estaba de lo más bien, se la comió y de repente se murió. Entonces le hizo daño la comida, entró bacterias, gérmenes, así muchas veces, hermano. Hay que cuidarse en las congregaciones y sobre todo la imposición de manos. Vamos a dejar de imponer manos a lo loco, a diestra y siniestra. Entre eso me incluyo yo también. Amén. Dice, no impongan las manos ligeramente. Amén. Usted tiene que saber imponer manos por dirección de Dios. Porque si no, se le traspasa lo que tiene esa persona. Si usted tiene puertas abiertas y si no es merecedora de que usted le imponga las manos, tiene pecados ocultos, usted es participante de los pecados de ella. Aunque usted no tenga pecado, pero por hacerlo con ligereza, usted se hace participante de los pecados de ella. Entonces, ay, que no me puso la mano, que no. Hermano, hay que poner la mano por dirección de Dios. Amén. Y eso está escrito, es bíblico. Creemos en la imposición de manos, pero dirigida por Dios. Amén. Y aquí hay un balance, hay un equilibrio en la escritura. Es verdad que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y dice, ya, alguno está enfermo en la iglesia, Santiago. Si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Únjanlo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Bueno, pero vemos, hermano, que también dice, no imponga con ligereza las manos. Amén. Ligereza es por emoción. Aquí está, imponiendo manos. No se preocupe que yo tengo energía para tocarlos a todos. Mire, conocí un caso de un pastor, él me lo contó, hermano, y los demás me lo confirmaron, hasta mi propia hermana que se congregaba con él. Él era un pastor asociado, como por ejemplo el pastor David, acá. Dice, o sea, que de repente vio a un drogadito que estaba por la calle. Y el drogadito le dijo, órame, que estoy mal, tengo tal cosa. Empezó a decirle todo y estaba lleno de legiones de demonios. Y entonces él fue, le impuso las manos. Pero él tenía una brecha abierta, había peleado con su esposa. Estaba que no le hablaba a su esposa. Y así fue a ministrar. Le impuso las manos, se lo encontró en la calle y ¿sabe qué? Le dio una lepra a él. Y es raro que la lepra dé en este tiempo. Y él se puso leproso y pidió perdón a Dios, hermano, y Dios le restauró la piel nuevamente. Entonces tenemos que tener cuidado.
Dice: el que esté limpio, límpiese más. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 7:1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Amén. Entonces usted tiene que limpiarse. Dice: limpiémonos. No dice que Dios te va a limpiar. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Y también en Colosenses 2:5 dice: haced morir todo lo terrenal que hay en ti. No que Dios te va a hacer morir todo lo terrenal, que es odio, inmundicia, impurezas, mentiras, groserías. No, tú eres el que tienes que hacer morir en la carne eso. Dice: haced, y es una orden. Amén. Este verbo es un mandato que está en imperativo. Está en una orden. Dice: haced. Amén. Haced. No dice: por favor, haz morir. No, haced. Es una orden que Dios te está demandando. Haced morir todo lo terrenal que hay en ti. Entonces, preparémonos, hermanos. Limpiémonos porque el tiempo está más cercano. Congreguémonos. Amén. Entre tanto que se acerca la venida del Señor, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre, y más aún cuando se acerca el tiempo del fin. Alentémonos unos a otros, animémonos a que nos congreguemos más. ¿Por qué? Porque está fallando un mandato de no congregarte. Amén. Está siendo rebelde a Dios. Amén. Y para este tiempo final, ya la venida, si anteriormente era importante congregarse, ¿cómo será ahora en los últimos tiempos? Hay más exigencia, más urgencia, más emergencia de congregarse. Amén. Dice, no dejéis de congregarse. Amén. No dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y dice: y más aún en el tiempo del fin. Y más aún, entre tanto que el tiempo del fin se acerca, tenemos que animarnos unos a los otros a que nos congreguemos. Amén. Así ya usted sabe la asignación que Dios le tiene en esta tierra, y lo prioritario que usted tiene que hacer es: vaya y predique el reino de Dios que se ha acercado, y se acerca el fin, la venida de Cristo. Dios les guarde y Dios les bendiga.